aquí en Lima llegamos a medio año, que comenzaban las actividades parlamentarias, comenzaban en agosto, fines de julio. Y entonces llegamos a Lima y no teníamos cupos en los colegios en los que mis padres querían matricularnos. El colegio que donde querían matricularme era el colegio de La Recoleta, un colegio en el que tenía yo a mis primos mayores que estaban allí. De modo que por esta causa la intención era colocarme en ese colegio, pero no había cupo, ya a mitad de año no era posible. De modo que me matricularon en un colegio chiquito, que fue el mejor colegio que yo he tenido en mi vida, que se llamaba Gimnasio Peruano. Y este gimnasio peruano quedaba en la calle Merino, Lince. Y allí aprendí a leer, leía Verne, conocí varias de las obras de Verne, Viaje a la Luna, el Viaje submarino, 20.000 leguas, en fin. Y toda una serie de actividades que no había tenido ocasión de conocer en mi vida ayacuchana. Fue un colegio estupendo, con pocos profesores. Era de un amigo de mi padre, el doctor Luis Enrique Galván. Ese colegio era propiedad de ese señor, que era senador por Ayacucho, creo. Y, en fin, era muy amigo de mi padre, nos matricularon fácilmente y ahí pude estudiar ese año, medio año. Tercer año de primaria, creo, segundo año. Y luego, pues, al siguiente año me matricularon en La Recoleta, efectivamente, donde hice toda mi formación primaria hasta el sexto año en primaria. Año que perdí debido a cuestiones de salud y cuestiones políticas. El año 48, que estaba yo estudiando el sexto año en primaria, hubo un golpe militar del señor Odría y pues mis padres tuvieron que emigrar, salir de Lima, no tenía con qué vivir acá, y volver a Ayacucho, donde él ejercía como abogado, con mi madre y en fin, todos nosotros. Solo que nosotros, yo por lo menos con mi hermana inmediata, los que estábamos en los colegios tuvimos que quedarnos en Lima hasta diciembre. Y ahí nos reunimos con mi padre en Ayacucho, con mis padres. Ese tiempo fue para mí importante. Viví en el centro de Lima, en una pensión que tenían unas señoras que eran afines a mi familia porque eran descendientes de un señor de apellido Olivas, y este señor Olivas había sido obispo, arzobispo, que se yo, de Ayacucho y de Lima. Y allí me ilustré mucho en esas cosas, conversando con la señora, que allí era la dueña de esa pensión, una señora de alcurnia, digamos, de esa época, y nos ilustró mucho sobre la vida de cómo era la Lima antigua y de cómo se vivía aquí, cómo vivían los provincianos aquí en Lima, ¿no? De modo que fue una etapa muy, muy linda. Al año siguiente ya me vivía frente al correo, frente, desde luego, en una esquina donde estaba el convento y el templo de Santo Domingo. Santo Domingo. Bueno, pues ahí en la calle en Lima, creo que se llamaba. Yo ahí viví a una cuadra del Palacio de Gobierno. Fue una etapa interesante porque conocí Lima, conocí la ciudad, el centro mismo de Lima, durante esos años. Yo era un poco curioso, ¿no? Que andaba caminando por todas las calles. El año siguiente me matriculé en La Recoleta y el año 48 que vino el golpe de Hungría, yo tuve un problema de salud muy fuerte. En el año 48 estuve de vacaciones, de nuevo, como todos los niños, de vacaciones de verano, y me enfermé, me dio pulmonía. La pulmonía, la bronconeumonía le llamaban en ese tiempo.
Ujú. una cosa muy fuerte, de modo que no pude asistir al colegio. Cuando asistí al colegio ya era mitad de año, mediados de junio. Estuve solamente unos 3 o 4 semanas en el colegio. Después ya pasamos a las vacaciones y luego comenzó el segundo semestre. Cuando estaba en pleno segundo semestre de este biaño medio desorbitado que hubo, Ujú. vino el golpe de Dría y yo prácticamente perdí ese año. Año que tuve que repetir en Ayacucho, porque nos fuimos a Ayacucho todos. Y en Ayacucho estudié en un colegio nacional, donde hice el sexto año de primaria de nuevo. En fin, eso fue mi estancia en Lima en mi primera etapa infantil. Cuando terminó eso, volví a Ayacucho después de estar en Ayacucho 2 años que para mí fueron importantísimos, porque la imagen esa que yo tenía de niño de un país seducido por la vida monacal y por la manera feudal de manejar las relaciones sociales. A raíz de eso, este, yo fui optando, en Ayacucho todavía, por una progresiva tendencia a leer. Ahí escribí este libro sobre Ignacio de Loyola. Y por ese lado entré a la historia de los jesuitas en el Perú, que es el libro de Vargas Ugarte, uno de los primeros libros de Vargas Ugarte, que es sobre la Inquisición del Perú. Entonces volvimos a Lima en el año 50. Yo estuve 2 años en Ayacucho, el 49 y el 50. Pero desde luego yo me negué a volver a Recoleta, entre otras cosas porque mis compañeros de estudio ya estaban un año avanzado. Entonces mis amigos estaban ya adelante que yo y yo me resistía de puro orgulloso que soy. De modo que como castigo al principio, dijeron que entonces vas al Raimondi. Era castigo porque era el colegio de mis hermanas, de mi hermana Elena, de Castilla. Y entonces a mí me decía que era un colegio de señoritas. Y en ese tiempo era terrible el tener ese tipo de aproximaciones. De modo que acepté y entré finalmente al colegio Raimondi. Yo me alegro porque ahí se me abrió el cielo, se me abrió todo. Colegio Raimondi para mí fue el punto de partida para muchísimas cosas. Ujú. Tuve maestros como Carlos Radicati, mi primer, Ujú. que se dedicaba en ese tiempo a estudiar los quipus. Conocí a él a Dunbar Temples, que luego fue esposa de él. Ujú. Eh, Tuve maestros como el profesor Somaruga, que me hacía leer muchísimo. Gracias a Somaruga pude leer Basadre. Uno de los primeros libros de Basadre que leí fue a pedido de Somaruga, que era sobre el conde de Lemos y su tiempo. Y hice un trabajo para Somaruga sobre este libro. Y luego pues leí El Quijote, me enseñaba literatura del ensayo de Bedia. En fin, fue una etapa muy buena. Pude conversar muchísimo con gente que estaba allí, leyendo, conversando, discutiendo temas de grandes, decían en mi casa, que andábamos hablando. Eran cuestiones de filosofía, fue en la época en la que leí Tomás de Kempis. Fue una etapa para mí importantísima estar en el Colegio Raimondi, en donde por suerte tuve la ocasión de formar el primer museo en el cual yo participé activamente con las cosas que habían allí. Algunas de ellas pensábamos que habían sido recuperadas por el propio Antonio Raimondi. Después no estuve muy convencido de eso, pero en fin, en ese momento sí lo creíamos. Y de un conjunto de otros materiales que habían recogidos y nos dieron un espacio muy grande para organizar
lo que llamamos el Museo del Colegio Italiano Antonio Raimondi, que duró como 2 o 3 años. Después de esto ya no sé qué pasó. Tengo la impresión de que se necesitaba el espacio y lo desmontaron. Después de que salió el director, que era el doctor Capazzo, eh, con quien hicimos muy buena amistad. En fin, la situación fue así. Fue un colegio que nos dio ocasión para entrar también al campo del periodismo. Ujú. Trabajamos un poco en eso, ahí fundé un periódico que se llamaba Reflejo, que lo llegamos a hacer diario, bibliografiado, pero diario, una página, dos de cada día, con un grupo que formamos allí, con, en fin, estas personas que mencionaba, Dalorzo, Venegas, en fin. Y ese periódico lo llegamos finalmente incluso a imprimir. Salieron impresos como 2 o 3 números, luego salí ya el quinto año y medio del colegio y ya no sé qué más pasó. En fin, fue una etapa muy importante de mi vida. Tuve ocasión de saber que ahí había sido profesor el doctor Julio Cetello, eh, que había estado como profesor. Encontré unas cosas que habían hecho él y el Adúmbar Temple, que también había estado como profesora en el colegio en los años 40. Y entonces tuve ocasión de tener una aproximación a estos fundadores de la historia antigua del Perú, que eran Tello y de la Dunbar. Pero en fin, fue una etapa interesante de mi vida porque Carlos Radicati, especialmente él, y el doctor Somaruga, al que le tengo un recuerdo muy cariñoso, era muy exigente el doctor Somaruga, pero quizás por eso me caía bastante bien, porque nos hacía leer, nos hacía aproximarnos mucho al campo del conocimiento. Ujú. Y estamos hablando de que el Colegio Raimondi es el colegio italiano, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y en ese Ujú. tiempo se llamaba Colegio Italiano, Claro. Antonio Raimondi. Ahora no ¿Y, sé si es y italiano. en qué lugar quedaba de la ciudad de Lima? En la Avenida Arequipa, ¿Dónde está el Instituto Italiano de Cultura ahora? eso es, ahí era el colegio. Y Ya. la mitad era de hombres y la mitad de mujeres. Estaba dividido en 2 partes. Ah, Una ya. parte era de varones y la otra parte era de mujeres. Y entonces, ¿usted todavía conservaba su pensión en el centro histórico de Lima o vivía en otro lugar? No, no, no. La pensión que estuve en el Centro Histórico de Lima solamente fue de los 3 o 4 meses Ujú. que mis padres tuvieron que irse a Ayacucho y nosotros quedarnos en Lima. Allá. Ese es el tiempo en el que mi padre se fue a instalar, con mi madre se fueron a instalarse en Ayacucho porque tuvo que dejar qué sé yo, el Congreso y reorganizar o replantear su estudio como abogado, imagino formar o restablecer su clientela, en fin, ese tiempo, que fueron unos 4 meses posiblemente, o 3 meses, Ujú. ¿sí? Agosto, septiembre, no, octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. A fines de ese tiempo todos ya migramos nuevamente a Ayacucho, antes de, sí, me imagino que antes de la Navidad. Y llegamos a Ayacucho nuevamente y nos instalamos ya allí en nuestra vieja casona, Ujú. que es la que yo había vivido en la primera infancia y que esta es la cual la estuvimos usando hasta cuando Velasco Alvarado decidió que todas estas casonas antiguas fuesen expropiadas por el Estado. En el caso de mi casa, la expropiaron para el Banco Minero. Así es que ya ahí no había modo. Pues, además, nosotros no usábamos la casa, vivíamos en Lima, ya nadie de nosotros estaba allá, no, que no fue tan traumático el asunto. Ujú. Ujú. Y digamos, para ir cerrando esta primera parte de la entrevista, me llama un poco la atención este recorrido
intelectual prematuro, previo a la universidad, que ya va desarrollándose en usted durante su formación escolar, y cómo sobre esa base posiblemente haya existido una reflexión sobre su condición de ayacuchano en Lima, cómo notaba un poco eso, ¿no? La impresión del cambio de las dos ciudades, la época. Mire usted, la situación es bien complicada. No sé cómo es ahora, pero en ese tiempo ser provinciano era poco menos que una cuestión de honor. Yo sentía mucho orgullo de ser ayacuchano porque es lo que en casa mis padres, en fin, nos indujeron a pensar y a creer. Queríamos mucho Ayacucho, queríamos la tierra. Eh, Estar allí, no me imagino que no son antepasados, ¿no? Y cuando llegué a Lima, me enteré qué es lo que estaba ocurriendo en Lima en relación a los provincianos. Yo me llamo Luis, entonces me llaman Lucho. Soy de Ayacucho y conocí una nueva palabra allí en el colegio, que era serrucho. Y eso lo descubrí en la primera clase de francés, colegio era francés, en la primera clase de francés que tuvimos. Nos enseñaba un sacerdote de, la, de los Sagrados Corazones, eran los sacerdotes que estaban ahí, nos enseñaba francés, el padre Pascual, que era un hombre muy recio. Él había sido boxeador en su juventud, boxeador profesional, entiendo, Ujú. y era muy recio, con unas manos así muy grandes, muy duras. En fin, teníamos nosotros esta imagen de este padre, pero al mismo tiempo era muy directo, muy francote. Este padre, en la primera clase de francés en la que estuvimos, hizo un elogio de la importancia que tenía el saber más de un idioma, Ujú. es decir, hablar el castellano y otro idioma más. Era para él signo de una cosa importante en la construcción de la persona humana. Cosa muy diferente a lo que me habían dicho mis padres, mi madre especialmente, que hablaba un quechua perfecto, pero que según ella, si yo aprendía el quechua desde niño, me iba a malograr mi castellano. Ujú. Por lo tanto, estábamos prohibidos de aprender el quechua. No debíamos aprender el quechua. En efecto, mis hermanos casi no hablan quechua. Un poco lo que yo aprendí. Yo aprendí a decir insultos en quechua, porque era lo que me enseñaban mis amigos campesinos. Es decir, los insultos quechua además son muy graciosos, porque son más o menos descriptivos de Sí. deficiencias o defectos que hay. El tener un bigote grande, por ejemplo, ¿no es cierto? Es como tener en la boca, encima de la boca, una especie de brocha grande que hay para pintar, cosas de ese tipo. En fin, eso es lo que aprendí. Y el padre Pascual, en la primera clase, dijo, a ver, de aquí, ¿quiénes hablan un idioma distinto al castellano? Éramos 30 estudiantes, creo, los alumnos en la sala. Y levantaron la mano, pues varios. Yo no me quería quedar atrás y levanté la mano mía. Desde luego yo no sabía nada más que el castellano y esto no del todo bien. Pero en fin, levanté la mano. Entonces el padre preguntó, primera pregunta, a ver, Montañe. Recuerdo mucho a Montañe porque hicimos muy buena amistad con este Montañe. Y le dice, a ver, Montañe, dígame usted qué lengua sabe. Y Montañe dice, bueno, yo el francés, porque mi madre es francesa, y mi padre ha sido cónsul no sé qué del Perú en Francia, hemos vivido allá 2, 3 años, de modo que yo hablo. Diga usted algunas palabras en francés, Montañe lanzó, qué sé yo, comment allez-vous, monsieur, no sé. Y aplausos generales, toda la sala aplaudía con gran entusiasmo a Montañe y desde luego yo también. Ujú. Luego le tocó a Reati, Reati, usted, ¿qué idioma habla?
Yo hablo el inglés, padre, porque yo he vivido en Inglaterra, qué sé yo qué, y mi padre, qué sé yo, quién sabe qué ha agregado. Uh, ya, eran gran parte pitucos los que andaban en ese tiempo allí en estos. Y entonces él dijo eso, le dijeron que diga una frase, y él dijo, qué sé yo, how are you, y quién sabe qué. Yo internamente pensaba, ¿y ahora qué digo yo? ¿Por qué? Porque yo no sabía hablar quechua. Lo que sabía eran algunos insultos en quechua. Y algo entendía de lo cuando hablaban en el quechua, pero no más. Entonces estaba preocupado, ¿qué digo? Y bueno, cuando le diga el padre que yo hable alguna cosa, le diré un insulto, pues, y luego ya veremos cómo. El asunto es que el padrecito no se le ocurrió, me dijo, ¿qué lengua habla usted? Yo le digo, el quechua, padre. Y en vez de los aplausos, lo que escuché fue una carcajada general en todo el aula. Todos los chicos riéndose, se reían. Entonces yo en mi ingenuidad infantil dije, estos me han descubierto, se han dado cuenta que yo no sé, porque había oído también por ahí de que el quechua era una lengua difícil de aprender, que era una lengua complicada. Dije, se han dado cuenta que yo no sé y se están riendo porque piensan que soy un mentiroso. Y insistí al padre, le digo, sí hablo, padre, sí hablo. Una risa. El padre me dice, bueno, entonces no me dijo que yo esperaba que me diga, di una frase en quechua, entonces yo iba a decirle, pues qué sé yo, un insulto o cómo está usted padre, una cosa de esas, ¿no? Aliviar a tu bruna, quién sabe qué. Entonces agarra el libro con el estudiado francés de FTD, recuerdo, y me lo alcanza y me dice, a ver, Lumbreras, tú traduce esta frase al quechua. Yo, ¿qué? Uy. Fue una cosa terrible porque yo no sabía. Entonces, peor, pues risotadas, no pude, me puse nervioso. Salimos de allí y fuimos al recreo, todos al patio grande, abajo. Y allí el grupo de chicos con los cuales yo me juntaba, que habíamos hecho amistad, éramos lo más próximos, digamos, nosotros, se hicieron una especie de ronda alrededor mío y comenzaron a cantar, muy desgraciados estos, Lucho Serrucho de Ayacucho, qué sé yo, Lucho Serrucho de Ayacucho. Y desde luego yo me indigné, comenzar, pues, finalmente lo llevamos un poco a la broma. Ahí fue qué cosa, ¿por qué nos lleva? Yo llego a mi casa y le pregunto a mi madre, ¿por qué nos dicen serruchos, madre? Y mi madre dijo, ¿dónde han dicho eso? Entonces le conté. Y mi padre y madre hicieron todo un alboroto. Y ahí ya nunca hubo ese tipo de cosas. Fue otra experiencia. Otra experiencia además porque fue la etapa en la que comencé a hacerme orgánico. Convoqué a este grupo de jóvenes que nos reuníamos, fíjate, conversar, discutir sobre filosofía. La filosofía que uno discute a los 12 o 14 años, ¿no? O sea, qué es la vida, qué es la nada, qué es quién sabe qué. Sin saberlo, discutíamos el problema del ser, que luego descubrí que era un tema pues predilecto de la filosofía del 19 alemana. En fin, ese tiempo ni hablar. Y a raíz de eso conocimos a dos personajes que fueron muy importantes en mi vida académica. Uno fue Emilio Choi, un chinito mal trajeado, pero brillante. Era además un hombre con muchísimo dinero, pero nunca nos lo hizo saber y nunca fugió de eso. Se acercó a nosotros en una discusión pasando por ahí, en una discusión sobre, qué sé yo, me imagino que estábamos hablando de las ideas de Heidegger o quién sabe qué. Se acercó para
intervenir y discutir con nosotros sobre el tema. Y en una ocasión se presentó un concurso en ese tiempo, en la prensa, que era un diario que había en ese tiempo, para poder conmemorar el, no sé, cincuentenario de la prensa o algo así, en donde a los ganadores se les contrataba como periodistas. Ujú. Y ahí gané el concurso, por decir cuatro tonterías, pero en fin, gané el concurso. Y ahí conocí nos hicimos amigos, además de varios de ellos, especialmente Salazar Larraín, con quien guardé amistad durante muchísimos años. Y estuve trabajando durante más de un año. Trabajando, digo, porque lo que me daban era una propina, ¿no? No me contrataron nunca. No podían porque era menor de edad Ujú. y era complicado contratarme. Entonces estaba como meritorio, creo que le llaman. Y, pero me pagaban los viajes, me pagaban en ese tiempo hacer, levantar crónicas con Patiño en la parte policial, en fin. Entonces hice un poco de periodismo también en ese tiempo y comencé la organización de este centro de estudios que se llamaba IAP, Instituto Histórico Antropológico Perú. Y este IAP nació de un instituto que había pensado y había comenzado a organizar Julio Centello. Yo no sabía, esto me lo contó mucho después Radicati, y desde esa posición es que convocábamos a las gentes y escribimos nuestro primer manifiesto sobre la historia. Es una carta que yo escribí a G. Carrillo, que era uno de los editores del periódico y la prensa, y a Salazar Larraín, que era, a raíz de eso nos conocimos y nos hicimos nuestros amigos, en donde yo cuestionaba a Basadre, era una carta a Basadre, en la que le decía que estaba muy encaminada, muy mal encaminada la historia del Perú, desde el momento en que habían contravenido a la historia real, expulsando a los indígenas de la nacionalidad, y que no me parecía bien, y que además esa división de la historia no me gustaba. No hizo mucho caso. El que nos contestó fue Luis Carrillo, que era profesor de filosofía e historia de la filosofía en la universidad, y con que tuvimos largas conversaciones con él y con el doctor Pasoldán sobre el tema. Fue interesante porque fue un cuestionamiento que lo hicimos un poco en broma. Era, en fin, éramos muchachos de quinta media, corte media, que estábamos yo andaba muy preocupado por lo que, la manera como estaba organizándose la historia del Perú y no estaba muy conforme con eso. En ese Ujú. tiempo nuestro único recurso de conocimiento de la historia del Perú era Gustavo Posmuso en su historia general, que todos leíamos, todos estudiábamos los libros de Posmuso. Y lo que molestaba era que a los antiguos peruanos simplemente eran huacos y qué sé yo qué, no había gente. Y eso fue lo que criticamos. Ujú. En fin, esa fue mi aproximación a la historia, no fue ninguna otra más. Eh, Allí comenzamos a salir a visitar sitios arqueológicos, a visitar Pachacamac, las cosas estaban próximas a Lima, y a dar charlas y conferencias en el Colegio Raimondi.